Buen día, estimada tutora. Espero se encuentre muy bien. Buen día, estimados compañeros. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la fase 3 de la materia Arte, Estética y Política. Vamos a hablar acerca de las relaciones entre arte y poder. En esta ocasión nos vamos a basar en dos temas principales, que es, existe una relación entre arte y activismo en la contemporaneidad, y después vamos a hablar de cuándo el arte es político. Entonces, pues vamos a comenzar. Es una forma de restitución simbólica. Por un lado, libera a las víctimas del olvido, hace presentes por el otro. Afirma que la vida es en contra de las barbaries. Simbólica un modelo de plegaria muda. Encuentro en el modelo de la obra del arte es un misterio que logra unir o separarlos a lo divino humano, de la muerte y de la vida. Otra forma, tiene como objetivo diferentes encuentros, por lo tanto recurre a medios, estrategias opuestos a lo del silencio solemne. En el caso de la arenga manifiestaria, como el artista Nadia Granados, que asume como una estrategia con su personaje de la Full Maniable 23. Tiene como primer caso la obra de un misterio que ilumina mediante una disposición contemplativa. En el segundo es como una concentración mediante una disposición, como un artículo de plegaria. La obra manifiesta como entre una y otras formas que se van contemporalizando en la acción. La tercera es como la manera mediante las obras, que utiliza como denominación la curación a través de formas, el encuentro, el combate y la curación. Corresponde a tres figuras arquetípicas, encargadas como el arte sacerdote, el arte artístico, hereje y el arte curandero. Se insertan como una denominación al giro antropológico del arte. Ochoa 2003, es decir, el arte como una exhibición de cultura. Perdón, tengo el micrófono silenciado. Bueno, yo creo que sí existe una relación entre el arte y el activismo contemporáneo. Por ejemplo, digamos, en el documental de las Gorilla Girls, nos hablaban que, digamos, ellas tomaron personajes y máscaras de gorilas, literalmente, para, de cierta manera, como formar un precedente, porque ellas vieron que las mujeres no estaban teniendo la suficiente relevancia porque donde, digamos, creo que hubo una exposición de hubieran casi 100 artistas y realmente solo habían 3 mujeres. Entonces, como que ese, por decirlo de alguna manera, esa desigualdad llevó a crear como estos personajes y que de cierta manera ellas están ahorita compartiendo, literalmente están concientizando a la gente que que el arte y el activismo pueden ir de la mano y ellas fueron e hicieron muchas cosas y están haciendo aún en día cosas y muy interesantes, por decirlo de alguna manera, y que digamos ya muchos museos las han llamado, pero de cierta manera no, ellas decían que no les están dando la importancia como mujeres, sino más como artistas, que ya de cierta manera el activismo que ellas han tenido también ha sido relevante para eh, dar como como un paso al arte, que digamos que no se quedó solo en activismo, sino ya fue un paso más allá. Y digamos también han habido casos en Latinoamérica y en otras partes del mundo donde digamos se han tomado corrientes artísticas y, y a través de del activismo se ha vuelto también político, o sea que digamos de cierta manera es como una crítica social hacia, hacia los gobernantes y que digamos por ejemplo en Latinoamérica muchos de esos
de esos activistas se están volviendo como, de cierta manera, políticos muy izquierdistas, por decirlo de alguna manera. Que digamos, por ejemplo, lo que sucedió en Caracas, lo que sucedió desde el 1966 como hasta el 2018, que hubieron varios tipos de activismo referente a esos temas. Que digamos, que llevaron la relación entre el arte y la política mucho más allá, hasta llegar a tener, de cierta manera, como una especie de poder. Sí, lo que su merced dice es cierto. Con respecto a las Guerrilla Girls, me parece súper interesante cómo ellas, mediante su activismo, lograron diferentes cosas en relación al arte, ¿no? Como una de esas es la descentralización del arte únicamente en los museos, y llevando este activismo a las calles de una manera pues súper creativa, ¿no? De una manera pues que nadie esperaba y que también de esta manera, mediante este activismo, cómo se enfrentaron a cosas que quizás la sociedad no creía que existían en el mundo del arte, que era la corrupción, la discriminación un poco, las notables diferencias en cuestiones de género y un poco de color con relación a lo que ha venido siendo pues la historia del arte, por decirlo así, ¿no? También como, también lo que decía su merced, compañero Darwin, cómo estos movimientos han inspirado a través de las décadas y cómo en nuestro país se ha visto también un activismo como el de Doris Salcedo, como el de Nadia Granados, mediante tipos de arquetipos artísticos muy diferentes, pero con conciencias muy iguales, ¿no? Como el arquetipo del artista como sacerdote, que es lo que hace Doris Salcedo con sus obras, y también lo que hace, lo que decía la compañera Daniela, lo que hace la fulminante, que es como el artista hereje, ¿no? Que son estos dos arquetipos artísticos, pues que tienen cosas muy distintas, van en corrientes súper diversas, pero que al fin de cuentas lo que buscan es una concientización a un tema político, ¿no? A un tema, pues, que nos importa a todos, ¿no? Eso es lo que yo veo con este tema, ¿no? Yo creo que en esa parte, digamos, el activismo también nos ha dado como bueno, el activismo y el arte nos ha dado que, digamos, nos dejen de ver como individuos y y nos empiecen a ver como artistas, como alguien que digamos, había una relación que decía Reisner, que es importante el contenido, pero también que cualquier persona puede hacer un contenido político, que de cierta manera no se necesita ser artista, entonces que de cierta manera también eso está abierto a que muchas personas lo puedan hacer y no sea un limitante dependiendo de los conocimientos. Claro, lo que su merced dice me acuerda mucho a algo que leí que dice Doris Salcedo, y es lo siguiente: yo soy un ser político, las víctimas con las que trabajo son de violencia política, soy colombiana, trabajo para abrir espacios para el pensamiento y para lo poético desde acá, desde donde se supone es el lugar de la propia barbarie, ¿sí? Me pareció muy lindo cómo Doris Salcedo plantea que el arte el arte en Colombia, bueno, y creo que alrededor del mundo, pero hablemoslo en un contexto colombiano, cómo el arte llega a ser el contrapeso de la barbarie y de la violencia que durante décadas nos ha acosado, y que independientemente de nuestro lugar donde estemos, nos hemos visto afectados o nos hemos estremecido con las noticias acerca de de las cosas malas que pasan por culpa de la guerra, y todo eso es un tema político, ¿no? Cómo eso nos transforma en seres políticos, cómo eso, digamos, a nosotros como personas que nos estamos formando como artistas, nos influye para tener una conciencia propia, pero también para reflexionar y de pronto transformar, ¿no? Y de pronto lo que dice Ori Salcedo, transformar el arte en un contrapeso a toda la barbarie que hemos sufrido durante años. Y cómo podemos transformar eso en algo más liberador, en algo que si bien no se olviden las cosas y las barbaries que se han pasado, pero sí transformarlas
en algo que sane, ¿no? Que también es un tema que hablábamos acá en las lecturas de la unidad. Que yo creo que, Y era como, señor, no, ok, ahorita, eso. Entonces, como también el arte es el contrapeso de toda esta barbarie mediante todo el tema, ¿no? es que yo creo que realmente, digamos, los artistas que se van hacia el activismo realmente buscan es mostrar un contexto, o sea, como todo lo que está sucediendo y no verlo todo desde un punto individual. Que digamos también, por ejemplo, el Ujú, podcast que nos ponían de el RTBC, no, no estoy seguro, no me acuerdo. Hay una frase que decía que, digamos, hay que ganar desde el orden de la cultura. O sea, eso significa que, digamos, por ejemplo, cuando cambia un sentido político, por ejemplo, digamos, un gobierno que quiere realmente cambiar como todo lo que está sucediendo, no se tiene que cambiar con violencia, como muchas de las cosas que están pasando en Latinoamérica, sino que, digamos, se tiene que más es como trabajar en la educación y en lo cultural, porque realmente desde ahí como que surge ese transformamiento y que puede que de cierta manera el activismo pueda ayudar a esto. sí, claro. Y lo que su merced dice al 2010, que fue un tema donde 62 pinturas realizadas por ex paramilitares y ex guerrilleros fueron expuestas no solo en Bogotá, sino también en Medellín, ¿no? Y el objetivo de estas pinturas era educar con la guerra, ¿no? A través de las personas que estuvieron involucradas en la guerra, ¿no? Estas pinturas dice que se construyeron los relatos a lograr rescatar las memorias de estas personas y esto pues claramente genera una reflexión increíble, ¿no? Estos relatos muestran otra cara de la guerra, ¿sí? De las formas políticas, por decirlo así, de la guerra llevadas a un ámbito cultural que era lo que su merced decía. Bueno, yo creo que digamos ahí podemos pasar a la siguiente pregunta que teníamos, que digamos, ¿cuándo el arte es político? Y que de cierta manera yo creo que todo arte tiende a ser político porque digamos cuando uno empieza, digamos, como a preocuparse por mostrar algo y por contextualizar de algo que está sucediendo, ya deja de ser como simplemente arte y pasa a ser algo político. Pensaría en, Eh, Se encuentra como en lo lógico de los procesos de heterogéneo en el gobierno, que se domina como la policía, lo de la igualdad, como ambos se suponen en dos tipos de comunidad, como tipos de reparto sensible. Se caracteriza por lo sensible de acuerdo a los lugares, espacios, tiempos que limitan la existencia de un común, como lo separa o incluye a un lado, que puede ser participar por otro, así como la distribución de nombres, lugares, espacios y funciones. Eh, como el arte, el ministerio lo ilumina, mediante una disposición contemporánea, como, como recurre al silencio, como el artículo de las plegarias, como otro manifiesto, entre otras formas. bueno, ahí yo creo que digamos de cierta manera, por ejemplo, eh, el orden también en cuanto a lo político y lo artístico, o sea, que digamos, obviamente el arte tiende a tener mucho contenido político. Por ejemplo, digamos, lo que se vivió en el pasado paro, donde hubo mucha Nacional. violencia, digamos que la fotografía como expresión artística pasó a tener algo más trascendente y llegó a ser como una forma de comunicación social. Por ejemplo, el periodista El Espectador se ganó un premio por la mejor fotografía en cuanto a fotografía del año, creo que fue. Entonces, como que, digamos, de cierta manera, eso nos ayudó a comunicarnos y cómo los medios también, de cierta manera, llevan a este ámbito político
y como a través del arte y a través de toda esta sensibilidad artística podemos de cierta manera poner un pie frente a toda la desigualdad que puede llegar a existir en un país como Colombia y digamos también en Latinoamérica. Por ejemplo, también el hecho de que Chile ahorita tenga un presidente de izquierda también tiene que ver mucho en cuanto a lo que el activismo que se llevó y en cuanto al arte, porque digamos mucho digamos, de que este señor llegara a ser presidente, pues tuvo que ver con todas las protestas y toda la desigualdad que llegó a tener. Sí, claro. Me parece muy bien lo que su merced dice y rescato varias ideas y me gustaría que tocáramos también un poco el tema del arte como expansión, extensión de la cultura, perdón, ¿sí? Como el arte como extensión de la cultura. Y para nombrar un tema así como muy puntual, me gustaría que habláramos de lo que pasó hace unos meses con J Balvin y el video donde aparecía llevando a dos mujeres. Bueno, fue todo un tema que si nos ponemos a reflexionarlo también se convirtió en algo muy político, ¿sí? Se convirtió en algo muy político en base a nuestra sociedad, ¿no? En base a nuestras políticas, a nuestra economía, a nuestra cultura y cómo los medios funcionaron, cómo el tema se convirtió en algo tan mediático que hizo pues que el artista bajara el contenido de YouTube, ¿no? Entonces también es un tema súper interesante de cómo un contenido que, digamos, entre comillas, no busca ser consumido con algún interés social o político, se terminó convirtiendo en algo supremamente ofensivo, podríamos decirlo, para algunas personas que lo quisieron llevar a lo político y que eso impulsó que muchas personas se manifestaran y crearan una red como de discusión en torno al tema, ¿no? Habían personas que lo defendían, habían personas que no, y creo que esas también son como las didácticas y el tema de la política, ¿no? Que no siempre va a haber un solo bando, sino que van a haber bandos antagónicos en muchos sentidos, ¿no? Y como en este sentido del caso de J Balvin, cómo afectó, digamos, el tema social, cultural y político, ¿no? De muchas personas. Pero es que, digamos, ahí tendríamos que ver el contexto que, digamos, obviamente se vio desde un punto más hacia como una contrapolítica de géneros, por decirlo de alguna manera, porque obviamente se veía como la explotación de una mujer por medio pues, del video y que obviamente todo este contexto llevó pues obviamente a que sucediera pues todo lo que conllevó eso. Digamos que obviamente después bajar en el video, que obviamente hubieran muchas controversias, porque digamos, también esto dio un pie a que pues activismos y como digamos, por ejemplo, las Gorilla Girl son feministas y ellos lo dicen. Entonces, Ujú. movimientos así que digamos pueden llegar a tener una trascendencia muy general en cuanto al arte y pueden llegar Total. a cambiar como el concepto que se tiene de productos como del ejemplo que nos pone Nicolás, que por ejemplo, digamos, ya fue un tema más por decirlo de alguna manera, porque, o sea, que no encuentro la palabra, más, sí, de género, por decirlo de alguna manera, que realmente se estaba vulnerando los derechos de las mujeres. Sí, claro. Y digamos que también retomando el tema de cuándo el arte es político, eh, pues me atrevo a decir que también depende mucho de que el arte no es ajeno a la vida, ¿no? Que el contexto en el que estamos influye un montón a discursos no solo visuales, sino musicales, escritos, como que el contexto en el que vivimos hace que el arte tome esa connotación política, ¿no? Ya sea lo que decíamos, para defender unas ideas, como para defender otras, para crear contracorrientes, para crear antagonistas, para generar un montón de movimientos políticos, que es lo que vemos. Y digamos, hablando más específicamente del contexto colombiano, retomo un poco lo que decía el compañero Darwin, como el año pasado el paro nacional
influyó tanto en el arte, ¿no? Vemos lo que pasó en el Monumento a los Héroes, que fue una transformación del Monumento a los Héroes hecho por las personas, causado por un contexto político, social, y pues que lastimosamente no lo tuvieron en cuenta para ser conservado, ¿no? Pero que también fue una muestra de que el arte se volvió político en esos momentos. Bueno, también hay que ver que, digamos, ahí surgieron nuevos movimientos. Por ejemplo, digamos, hablando de una región como Sogamoso, en Sogamoso hubieron varios como conjuntos de personas que se reunieron para hacer cartelismo. Ellos hacían cartelismo en cuanto al paro. Digamos, ese arte se volvió también, por decirlo de alguna manera, viral y empezaba a ser algo más político, que digamos, Claro. personas fueron perseguidas por la policía y que obviamente, digamos, el hecho de la censura que se genera por el hecho de querer compartir una idea y también lo que decía antes, retomando que cualquier persona en realidad puede hacer arte y que cualquier arte también puede llevarse hacia lo político. Sí, claro, ¿no? Y lo que su merced menciona de Sogamoso, nosotros que lo vivimos acá de una forma muy presente, fue también como estas manifestaciones artísticas se vieron atacadas por entes políticos que iban en contracorriente o que apoyaban de pronto el gobierno al cual pues estas manifestaciones artísticas estaban criticando, ¿no? Estaban haciendo caer en conciencia y cómo también se generó todo un dilema en torno a manifestaciones artísticas por parte y parte. Entonces sí es muy cierto de que el contexto influye un montón en las representaciones artísticas y que cualquier persona puede manifestarse políticamente mediante el arte o la cultura. Yo creo que, digamos, también hay como ya para ir concluyendo, o sea, podemos dar como una veracidad de que existe una relación entre el arte y el activismo en la contemporaneidad, porque, digamos, como ya lo mencionamos, obviamente, tanto en Latinoamérica como en otros países, por ejemplo, digamos lo que sucedió en Estados Unidos cuando mataron al, al señor y que obviamente se formó toda una corriente hacia el racismo, que obviamente que apoyaban obviamente las personas de color y que todo ese ámbito pues obviamente también no es solo latinoamericano, sino también es más global. Digamos que también obviamente, pues concluyendo la otra pregunta, el arte es político, que obviamente cualquier arte puede llegar a convertirse en un símbolo político y puede llegar a Ujú. una veracidad en un entorno social y pues en este caso pues político. Sí, lo que su merced dice es cierto. Creo que todo arte es político independientemente de lo que hable, ¿no? Y no sé, me refiero hasta de pronto a las canciones románticas. Digo yo que cuando cierto grupo de personas se siente identificado con esas letras románticas o con ciertas cosas eh, sientes del amor, por decirlo así, debe haber otro grupo que no está de acuerdo con esas ideas y ahí ya es un tema político, ¿sí? Ahí ya se va a generar una discusión, se va a generar un debate que vuelve político el arte, ¿no? También para concluir, pues me gustaría decir que somos seres políticos y que el arte sí se ve muy vinculado a la vida, se ve muy vinculado a la vida y a todo lo que nos puede pasar como sociedad en nuestros diferentes aspectos, ¿no? Que es lo que hemos visto durante muchos años y lo que pues estamos aprendiendo en estos momentos y que lo estamos tomando como de esta manera un poco más contundente, más conceptual. Bueno, es como una cultura, es como un amo así sin condiciones por el orden o como consiste, como Martin Alice, la estructura del pensamiento, del análisis, como relaciones del poder, como somos transformadores del orden social, como prácticas sociales.
Cuando polarizan, estarían en acuerdo del punto de vista político, incitando como a una guerra de adversarios que deben reconocer un orden institucional. Como un ejemplo, las FARC, que bajan su herencia para reconocer la autoridad del adversario. Como abrir una puerta al nuevo movimiento político de las FARC, que se da como reconocimiento que trae implicaciones culturales, políticas y reconocimientos de la sociedad. Factores que reconocen con la FARC como aliados en una apertura democrática en términos de integridad. Como una potencia emancipadora, se supone como una lectura que genera cuestionamiento e incomodidad a los poderes dominantes, resistentes que emergen posible en callar. Pues bueno, compañeros, creo que con esto finalizamos el encuentro. Gracias por su tiempo, gracias a nuestra tutora María Alexandra por ver esta charla donde pues abordamos un tema un poco de, como ya lo hemos hablado, del arte, la vida, la política y todo lo que tiene que ver con los aspectos de la vida en esta sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo y ya. Bueno, compañeros, entonces igual un feliz día y esperamos que la tutora disfrute esta breve charla. Nuestra breve charla y una feliz tarde para todos.